Cuando hablamos de innovación, innovación puede ser realmente desde innovación disruptiva, que son los cambios, por ejemplo, en las vacunas del COVID, que se esté trabajando ahora con mRNAs, en lugar de hacer como se estaba haciendo antes las vacunas. Y eso es importante y eso es necesario para que el mundo evolucione. Pero antes de eso hay una gama de innovaciones que son incrementales, que era lo que yo les decía, puede ser muy chiquitito y paso a paso va incrementando. Entonces, cuando hablamos de innovación, realmente hay que tenerlo simplemente en la ambición de hacer algo mejor y diferente para el progreso, y no importa el tamaño que sea. ¿Ok? Entonces, todo está a nuestro alcance, empezando por el primer pasito. ¿Y qué pasa? Realmente el tema de bioeconomía, todo el mundo está hablando de eso. Y realmente nos podemos preguntar, ¿el cambio hacia la bioeconomía es porque queremos o es porque debemos? ¿Es necesario hacerlo? ¿Ustedes qué creen? Está bien que esté de moda, y qué suerte que está de moda, porque eso hace que mucha gente empiece a escuchar eso. Entonces, si respondemos a esta pregunta, vamos a ver qué pasa hasta el día de hoy. Desde la época de la revolución industrial, hace más de 100 años hasta hoy, seguimos un solo modelo de producción económica, el modelo extractivo, lineal. El planeta Tierra tiene recursos, los extraemos, producimos algo, generamos desechos y volvemos de vuelta a buscar más recursos, extraemos del planeta Tierra, producimos, y así más de 100 años. Estamos agotando las cosas. Entonces, la respuesta a la pregunta es que debemos hacer un cambio hacia la bioeconomía. En la presentación que se hizo más temprano de Adriana Castaño de Bioeconomía en Colombia, ella delineó bastante información sobre el tecnicismo de cómo se define la bioeconomía, entonces no voy a ahondar en eso, voy a querer ir directo en ejemplos. Entonces, pasar de esto que es insostenible, esta economía en que vivimos, extractiva, lineal, en donde se producen muchos desechos y simplemente los descartamos y se acumulan, generan problemas de medio ambiente, a una economía que todavía nace el concepto y se tiene que sensibilizar lo suficiente como para que el mundo entero la pueda adoptar. Pero es básicamente, dentro de la bioeconomía, en vez de verlo lineal, se ve circular. Y por eso la teoría económica de rosquilla, Donut Economy, se llama. Y aquí está Kate Raworth, la que desarrolló este modelo económico que es circular. No miren los rojos, miren los verdes. Ella está diciendo que hay dos círculos concéntricos. Uno es la fundación social, o sea, todo lo que cada ser humano tiene que tener a su alcance, desde comida, techo, energía, etcétera, para poder vivir en este mundo. Y todo lo que el círculo de afuera, la ecología, le permite. Entonces, entre medio está el límite social y planetario en que es ambientalmente seguro y socialmente justo en el que la humanidad puede prosperar. Cuando está en rojo, por ejemplo, cambio climático, es porque se ha excedido. Entonces esa es la manera de que se demuestra y se mide dónde están las problemáticas. Esto se puede hacer por país, está medido, y lo importante es empezar a concientizar de esto, que hay límites y es elástico según cada país,
Entonces, realmente hay que ver hasta dónde se estira la cosa para que sea sostenible. Entonces, estamos hablando que debemos y existe un camino hacia la bioeconomía. Ahora, se vienen hablando también de economía circular y lo que, si les pasó lo mismo que a mí, de que bueno, hay tantos conceptos que con cuál me quedo, como me oriento, me están mareando. Un organismo internacional se dedica más a economía circular, otro financia más proyectos en bioeconomía y economía verde, empleos verdes. Hay tantas palabras. Bueno, eso es lo que pasa cuando hay un cambio y es muy positivo eso. Entonces, sí están alineados y lo que es importante es que están alineados hacia un modelo económico más sustentable para poder proveer comida, techo y recursos a una población cada vez más creciente en el mundo y poder dejar un legado sano y saludable para nuevas generaciones. Porque no es cuestión de que alcance para los que hay, sino que siga perdurando. Entonces, la diferencia entre bioeconomía y economía circular, aunque tiene sus puntos en común, ¿cómo lo interpreto yo? Y pueden haber varias interpretaciones, pero lo importante es entender que la bioeconomía es transformadora y se sale de la fórmula de insumos, producción, desechos y uso esos desechos dentro del mismo sistema. La economía circular hace eso, usa dentro del mismo sistema, trata de evitar la producción de desechos y los desechos que sí se utilizan, poder reutilizarlos dentro del mismo sistema. La bioeconomía, además de hacer eso, transforma hacia cualquier otra actividad económica. Siempre con miras de sustentabilidad y de buscar la utilización de los recursos biológicos, sus conocimientos, sus derivados, sus procesos, en aplicar eso tecnológicamente en las actividades económicas existentes para hacerlas más sustentables. La base de la bioeconomía para mí, y es lo que podemos hacer todos, el mundo entero, no importa qué país, es transformar la biomasa valorizándola. Entonces las biomasas son desde los desechos agrícolas, desde los desechos a nivel de agroindustrias, etc. Y tratar de generar productos o servicios o soluciones para que no esté acumulada esa biomasa generando daño en el medio ambiente y transformarlo en productos. Hay categorías de productos, por ejemplo, dentro del área de bioenergía, hay desde biocombustibles, electricidad, hay distintas opciones. Y hay también bioproductos, desde menos valor agregado hasta más valor agregado. Tenemos bioplásticos, biomateriales, productos químicos, ingredientes alimenticios animales también, para animales, para el ganado, para lo que sea, producción pecuaria y para humanos a un nivel que podría ser también de alto valor agregado, que llegue hasta la salud humana, cosmética, alimento humano, etc. Como ingredientes, biopolímeros, biomoléculas, enzimas, etc. Eso es hacia dónde nos puede llevar la bioeconomía. Entonces, repasando, lo que estamos hablando es de que trataremos de usar los residuos, transformarlos y utilizarlos en cualquier actividad económica existente o para mejorarlas para que sean más sustentables. Entonces, por eso se dice aquí que la bioeconomía, los desechos de una industria pueden ser insumos para otra. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace todo eso? Es aplicando conocimiento y conocimiento multidisciplinario.
lo ideal es la convergencia de tecnologías. Antes nosotros pensábamos, bueno, desarrollo algo biotecnológico y lo aplico. Ok, pero ahora hay que tener controles de repente a nivel de Big Data, inteligencia artificial, blockchain, lo que sea, para poder tener aún más impacto. Entonces, no quiere decir que cada proyecto tenga que ser así, pero idealmente los proyectos que tienen envergadura mundial para hacer una transformación mundial disruptiva, lo ideal es que empiece a tener esta convergencia tecnológica. Y existen ejemplos en el mundo que pasaron de cosas tan sencillas como producción cafetalera, que todos conocemos, a trabajar con blockchain, por ejemplo. ¿Para qué? Para que el mismo productor cafetalero tenga en tiempo real la información del mercado, cómo viene el mercado, cómo viene la competencia mundial, de los precios del café y de qué países. Bueno, que también tener a lo largo de toda la cadena información de disponibilidad de insumos para la producción cafetalera, bueno, etcétera. Todo tipo de cosas y cómo están, inclusive hasta las ONGs están dentro de toda esta cadena. Entonces ahí aplicaron blockchain, por ejemplo. ¿Okay? Esto es un ejemplo de Uganda. Otro ejemplo en Uruguay, por ejemplo, que se hace mucho tiempo atrás, es los remates de ganado online. Y esto es mucho más anterior a la pandemia, puedo decir que hace 15 años al menos. Entonces, se reduce efectos de transporte de los animales a predios de ferias para poder mostrarlos y venderlos y luego transportarlos de vuelta. Se reduce el maltrato animal, se reduce su pérdida de peso. Las vacas quedan en el campo pastando, haciendo lo que hacen, mientras los humanos están en la computadora viendo todas las imágenes. Puede ser por teléfono o internet y se hace el remate online. Esto es también sumamente fácil de implementarlo a nivel tecnológico y a nivel social y cultural. Es un cambio que se tiene que ir haciendo de a pocos. Tengo entendido que en Costa Rica se intentó hacerlo hace varios años y había un rechazo psicológico, un bloqueo psicológico por parte de los productores. Estoy segura que si se implementa de vuelta ahora, no cabe duda, porque la pandemia le cambió la cabeza a todo el mundo. Y así innumerables otros ejemplos. Entonces, con esto les quiero decir que se puede apuntar a, bueno, hagamos convergencia tecnológica, organicémonos de una manera de que somos multidisciplinarios, somos multisectores y entre todos, ¿cuáles eran las 3 primeras palabras fundamentales? Es comunicar, compartir y colaborar. Y eso es lo que fundé en Costa Rica, CR Biomed. Es un clúster de investigación y desarrollo en biotecnología y ciencias de la vida. Y está conformado por quíntuple hélice, desde academia, industria, gobierno, emprendedores y entidades de inversión. La gracia es que todos comunican, comparten y colaboran. Solo así se enriquecen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando uno ve en un país que dice, bueno, pero yo tengo a todos esos actores, entonces tengo potencial. Claro que sí, perfecto. Entonces es cuestión de organizarlos para que justamente se comuniquen entre sí y generen mucha colaboración y compartan información,
especialmente cuando hay pocos recursos. Entonces eso es lo que se ha hecho a lo largo de 8 años en esta organización. Y en sus inicios, hasta ahora, el objetivo era trabajar principalmente sobre mejorar el clima de negocios para que sea más competitiva la empresa local para poder entonces insertarse en cadenas globales. ¿Eso qué significa? Que donde había obstáculos, tratar de ir con una voz común como clúster a hablar con las distintas entidades del gobierno y colaborar para que se pudiera hacer más fluido. Un obstáculo que sigue hasta el día de hoy por problemas de mercado es, por ejemplo, la importación de reactivos para investigación y desarrollo. Entonces, todas estas empresas que están acá, todas han perdido mucha plata con la importación de reactivos para investigar que quedan en aduana, porque no saben qué es, piensan que es un explosivo, una droga, lo que sea. Entonces, trabajando en forma conjunta, hicimos talleres para demostrarle a aduanas para qué sirve esta industria, qué es lo que investiga, por qué son polvitos blancos tan raros, por qué son ADNs en algo que ni se ve en la cápsula, bueno, etcétera. O sea, se hizo una sensibilización con todos los actores que estuvieran involucrados en esa etapa de... Ahora, ¿por qué no se soluciona ese ejemplo? Justamente porque las casas matrices de las proveedoras requieren que haya un proveedor local para ofrecer el producto, y el proveedor local, como cuando le viene un cliente y pide una cantidad tan mínima, espera acumular bastantes pedidos antes de hacer una importación. Entonces ahí es donde ya hay un tema de un problema de economía de escala, pero igual no significa que se ha desistido en eso. Se está formulando un proyecto para hablar con casas matrices y los proveedores locales para llegar a un acuerdo común. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Comunicación, compartir información y colaboración. Acá hay una serie de organizaciones, como les había dicho, y lo importante es que esté colaborando de alguna manera todos los actores involucrados. No importa si ponen plata o no. Lo del gobierno, por ejemplo, porque el dinero es escaso, lo que importa es que colaboren. Entonces, ¿qué roles tienen estos actores? Aquí tenemos, por ejemplo, que tenemos la academia. Dentro de los actores socios de CRBiomed, la academia es fundamental, como todos los demás actores, y son los lugares donde las empresas de biotecnología van a poder hacer sus investigaciones. Porque está claro que todas las startups no van a generar sus propios laboratorios, entonces tienen que generar acuerdos para que se puedan utilizar estos laboratorios públicos. Entonces, CRBiomed lo que ha tratado de madurar en el sistema es cómo hacemos esos acuerdos para que no interfiera con el sentido de negocio que va a tener esa startup. Entonces, por ejemplo, hay ciertas universidades que dicen, bueno, si tú haces la investigación en mi universidad, la propiedad intelectual es mía, académica. Ok, la startup dice, ok, pero a mí no me sirve eso porque si yo tengo inversores, mis inversores, cuando quieran hacer parte de la empresa y aportar en esto, van a querer poder hacer un negocio con esta propiedad intelectual. De eso se trata el negocio de la biotecnología. Entonces voy a necesitar ser dueño o al menos tener un acuerdo de exclusividad de que la propiedad intelectual se utiliza exclusivamente a nombre de empresas startup. Entonces, ese nivel de madurez ha llevado muchísimos años y es sumamente importante trabajarlo. Y compartir esos aprendizajes, que es lo que les decía de la triada de habilidades que hay que tener para conformar un grupo y
producir cambios en el ambiente es justamente compartir estas experiencias, estas lecciones aprendidas, compartir dónde han habido obstáculos y cómo se sobrellevaron, es fundamental. Bueno, y así el gobierno, particularmente, se trata de tener una voz conjunta del clúster para la política pública. Entonces, por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Bioeconomía hicieron parte de la consulta con CRBiomed y se incorporó mucho de lo que ya se tenía estudiado de necesidades para implementar en esa política. Y al nivel también de que la Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones, Procomer, apoya en la participación en ferias de negocios de biotecnología. Eso fue un golazo y llevó muchos años y ahora están plenamente convencidos y lo incorporan siempre dentro de su plan de acción. Después, bueno, eso es Procomer. Y bueno, y el sector empresarial, dejé para lo último decirles que es fundamental que en este tipo de organizaciones sean lideradas por el sector privado. Porque está orientado al negocio, orientado al mercado, porque evalúa el riesgo, pone riesgo, y entonces es una manera más organizada de ver si una investigación de un proyecto universitario vale la pena hacerlo o no, con fines de aplicación. Entonces, si invertir en eso o no. A ver, les quiero transmitir también de que más allá de lo que podemos hacer como agrupación, está la política pública, que es una condición habilitante bastante importante. Por ejemplo, convencer a nivel político de los beneficios de la bioeconomía, que son socioeconómicos y medioambientales. Son para todos, porque el territorio lo compartimos todo. El agua, el aire, la biodiversidad, todo se comparte. Entonces, todos somos partícipes de estos. Y es un trabajo constante de comunicación que hay que hacer hasta que alguien lo agarra. Y no hay que desistir, es que simplemente seguir adelante con eso. Y tenemos el respaldo en esta era de bioeconomía de los organismos internacionales que también están velando por la bioeconomía. Particularmente se aceleró desde la pandemia. En abril del año pasado, empezó en marzo la bomba. Y en abril ya tuvieron un evento virtual todos los organismos internacionales para decir que la salida a la pandemia y la reactivación económica es a través de la bioeconomía. Hay que buscar formas más sustentables de llevar la economía al día de hoy. Hay que asegurar la alimentación a la población. Hay que cuidar el exceso de consumo, el exceso de emisión de gases con efecto invernadero, etcétera, descarbonizar la economía, todo eso, estaban todos unidos aportando para eso. Entonces, lo que plantean es que la crisis del cambio climático que vivimos va a permanecer. Y encima de todo tenemos la otra crisis que es de la pandemia. Pero la respuesta que tomemos hoy frente a estas crisis es justamente lo que impactará el clima y el bienestar humano a futuro. Entonces, varios países ya venían trabajando en una estrategia nacional de bioeconomía. Esto sigue aumentando. Costa Rica el año pasado, en agosto del año pasado, lanzó su Estrategia Nacional de Bioeconomía. O sea que si ven en este mapita no estaba y ahora sí está.
Entonces, lo importante es poquito a poquito se llega y trabajar a nivel de donde está el alcance de uno para producir esos pequeños cambios que yo decía. Les voy a comentar un poquito la estrategia de bioeconomía Sola esta Filmina de Nacional de Costa Rica. Son 5 pilares. Y estos 5 pilares son ejes estratégicos, se les llaman. Es básicamente casi todo lo que produce y toda la actividad económica que tiene Costa Rica. Es sumamente interesante porque contempla varios frentes a la vez. De tener una producción sustentable, de tener una matriz energética que no sea de fuentes fósiles, de regenerar áreas urbanas para que sean ya más ciudades verdes e inteligentes, como dice acá. Pero yo hice un estudio para una consultoría con CEPAL para investigar cuál era la línea de base y encontramos más de 100 proyectos que la mayoría de los proyectos estaban en esta área. Acá dice biorefinería de biomasa residual. Yo lo que la llamo para hacerlo más, más familiar es simplemente transformación de la biomasa. Eso es donde está realmente el potencial, no solo por las actividades que hay agrícolas a nivel del país, que todos los países en América Latina solemos tener esta actividad bastante fuerte, sino que también hay mucho conocimiento en investigación, pero unir estas dos es justamente lo que yo les decía. Si en vez de pensar en cosas tan disruptivas como generar desde la biomasa residual enzimas para el uso farmacéutico, pensemos en cosas un poco más sencillas y lo que tenemos es insumo prácticamente gratuito, que es el residuo, y conocimiento, y apliquemos el conocimiento en eso. Entonces, ese es el starter point que yo sugiero en Bolivia también, porque es donde se puede trabajar desde cosas muy simples hasta el alcance que se pueda llegar. Bioeconomía avanzada ya es biotecnología exclusivamente y es lo que yo les comentaba de ya llegar a esas biomoléculas, biopolímeros para biomateriales, etc. Acuérdense que es una industria sumamente regulada, entonces siempre el consejo es hagamos algo donde efectivamente podemos tener una aplicación, donde efectivamente hay apertura regulatoria para eso, y avancemos por ese lado. Me he salteado estos dos, pero son la base justamente de bioeconomía para el desarrollo rural, que es generar nuevas aplicaciones tecnológicas para hacer la agricultura de manera más sustentable. Entonces ahí hay desde agricultura de precisión, la producción de bioinsumos para la agricultura, para la sustitución de agroquímicos, etc. Y también está la biodiversidad y digamos, la bioprospección de la biodiversidad y el desarrollo bioturístico. Vamos a ver unos ejemplos. Un ejemplo bastante sencillo que se hizo con el desecho de la industria láctea del suero de la leche. Se utilizó biología sintética para trabajar con microorganismos que pudieran desdoblar
los ingredientes del suero y generar energía por biodiesel. Entonces, eso es un perfecto ejemplo de cómo se puede usar dentro de la misma industria, como bioeconomía circular, un desecho para reducir, por ejemplo, el uso de combustibles fósiles. Otro ejemplo es de la empresa anterior y esta empresa. La empresa anterior no aparece el nombre, se llama Cibus. Esta se llama Bromé. Ambas son socias de CR Biomed. Esta buscó, con el desecho de la piña, poder producir la enzima que se llama bromelina para utilizarlo en distintas industrias. Y lo que encontraron es que a nivel de la cerveza podían tener excelentes cualidades para mejorar la producción, disminuir la cantidad de desechos y producir una cerveza libre de gluten totalmente original. Y otro ejemplo es que son bioinsumos. Casualmente, en este caso, era un producto químico con tecnología de química de superficies para decir, bueno, utilizo esto que estaba orientado hacia el área médica, pero por toda la parte regulatoria fue tan complicado ingresar en esa aprobación regulatoria, lo pasaron al área agrícola, lo probaron en café y actúa como un verdadero, uno, bioestimulante y dos, protector de la enfermedad del café que se llama Roya. Esta es otra empresa que también es socia de CR Biomed. Esta empresa recién inicia, es una startup, como yo les decía, al hacer actividades que se tienen que llevar a campo a los productores, no siempre están súper abiertos. Entonces, hay que empezar por los productores líderes que están abiertos al cambio y esos de alguna manera van llevando el ejemplo y entonces otros productores se van acoplando al camino. La innovación se trata de eso siempre. Hay los que están innovando y los que están siguiendo. Siempre va a ser así, es nuestra naturaleza. Entonces, lo que tratan de hacer acá es generar en la nube una aplicación que se pudiera tener todos los datos de el ganado a campo. Imagínense que esta gente, cuando logre implementar esto ya a nivel económicamente eficiente en Costa Rica, su siguiente paso es pasar a los remates. Entonces, bueno, es como yo decía, paso a paso. Y si se acuerdan, que uno de los 5 pilares de la Estrategia Nacional de Bioeconomía de Costa Rica es la parte de ciudades urbanas. Entonces, en los ríos, en un país tan maravilloso, se encuentra esto normalmente, un abandono y gente que tira basura en los ríos. Entonces empezaron en algunas zonas a generar proyectos con fondos de donantes para reactivar la zona y convertirlo en una zona urbanística hermosa para que se pudiera usar como recreación y turismo. Y se han hecho ya varios cientos de metros de inicio de un área cerca del casco urbano central. Entonces, esto es un proyecto regenerativo. Está educando, está preservando y está culturizando. Vamos a ir cerrando. No sé cuánto tiempo me queda, creo que 10 minutitos. Vamos a ir cerrando con los conceptos clave que me gustaría que se quedaran.
que son las consideraciones generales de la bioeconomía. Acá hay muchos temas que tenemos que tener en cuenta. Como yo les había dicho, la bioeconomía es una solución que debe implementarse para cambiar la forma de pensar de 100 años, donde se mide el desarrollo de un país por su PBI, su Producto Bruto Interno. Entonces, cuanto más dinero hay, más desarrollo tiene. ¿Pero a costa de qué? Y esa es la producción lineal, la extractiva, la economía extractiva lineal. Y pasar a otros indicadores que sean más de inclusión, de preservación, de medio ambiente y de no afectar el cambio climático. De esa manera, lo que se está sugiriendo es tener un enfoque holístico hacia el uso de los recursos renovables. Y también cuestionarse el crecimiento. Este concepto de economía lineal extractiva es el ortodoxo que se ha utilizado siempre, que considera el crecimiento económico infinito, como que siempre se puede volver a extraer de los recursos naturales. Pero no hay nada en la naturaleza que crece indefinidamente, es todo circular y se agota también. Entonces, tratar de oponerse a esa tendencia proponiendo estos cuestionamientos de que compartimos en todo el territorio, en un solo planeta, el aire y el agua, las cuestiones básicas para que pueda vivir la población humana. Y tratar de diseñar para que sea más distributivo, porque está clarísimo que la desigualdad no es una necesidad económica, es un fallo en el diseño económico que hemos planteado siempre. Porque cada vez se distancia más el 1% más rico de la población humana del 99% restante. Y esto se agudiza cada vez más. Entonces, cambiar el modismo de crear hacia lo regenerativo. Es necesario un diseño regenerativo a fin de crear una economía más circular, no la lineal que hablábamos antes, y restituir de esa manera a los humanos como plenos partícipes de los procesos cíclicos de la naturaleza en la Tierra. Y finalmente cultivar la naturaleza humana, de eso se trata. Concientizar, sensibilizar. Entonces todos podemos trabajar en esto, no importa qué haya al alcance. Si no hay política de bioeconomía, están ustedes que pueden producir los cambios poquito a poquito. Y eso es lo importante. No desistan de eso porque, de hecho, cuando fundé CR Biomed hace 8 años, lo hice no por contrato ni por trabajo, lo hice voluntariamente durante 7 años, lo llevé como presidenta hasta el año pasado, porque veía que todas las consultorías que yo hacía a distintos organismos locales o internacionales sobre Costa Rica, todos decían, bueno, pero yo no me dedico a hacer esta sensibilización, yo no me dedico a hacer esta agrupación, yo no me dedico a orientar la ciencia hacia el negocio. Entonces, bueno, hagámoslo nosotros. Entonces fue bottom up. ¿Ok? En este sentido voy a aprovechar y hacer una propaganda de... bueno, antes de eso les quiero dejar planteados para que ustedes piensen, ¿de dónde empezar? ¿Dónde están los desechos en su país, en Bolivia? Para empezar a ver qué puedo empezar a transformar. Cuando visité Santa Cruz el otro año, y ahí conocí a Cecilia, realmente ahí está la zona agroindustrial, ahí es un buen lugar para empezar y de hecho se vienen trabajando muchos proyectos de bioeconomía a nivel
de los desechos agroindustriales. Entonces, estos son proyectos donde se puede aplicar la bioeconomía, donde se puede aplicar el conocimiento de biotecnología para transformar las economías existentes y hacerlas más sustentables. Por ende, bioeconomía. Y bueno, empezar a agrupar qué tipo de instituciones son las que tienen que participar en esto. Bueno, y ahora sí, a la propaganda. ¿Qué pasa? Me di cuenta que realmente quería transmitir muchas cosas, entonces armamos a través de Biogerentes un curso gratuito que es Bioeconomía con Biogerentes. Y eso está todo online, lo pueden hacer a su paso propio. Cecilia lo ha venido haciendo. ¿Y por qué lo hice? Porque surge como ese eterno dilema de, digo, pero ¿hago ciencia aplicada? ¿Hago ciencia? ¿Hago negocio? Se hace negocio de la ciencia. Eso es biotecnología y es bioeconomía. También aporto al concepto unido entre lo que es la sociedad, lo que es la biología, o sea, el recurso y cómo funciona, y lo que es la economía. Y el mensaje que les quiero transmitir con esto es que cada uno de nosotros puede contribuir a mitigar este efecto del cambio climático con el conocimiento. Así que usémoslo, transmitémoslo. Biogerentes es una red de profesionales de transferencia tecnológica en ciencias de la vida. En el sitio web ahí ustedes tienen nada más que ingresar con un usuario, es todo gratuito y hay muchas herramientas. Hay hasta ejemplos de contratos de propiedad intelectual, contratos de colaboración de investigación y desarrollo, hay casos de estudio, o sea, hay una información riquísima que hay que ponerla, hay que ponerse a estudiar y tener una cabeza diferente de no solo estar en el laboratorio, sino que con lo que estoy en el laboratorio y cómo voy buscando colaboración con otros, se puede ir haciendo una aplicación tecnológica y un negocio de esto. Aquí están todas mis redes con videos educativos, con información educativa en Twitter, en Instagram, en YouTube. Se encuentran los videos y si tienen interés en participar, con mucho gusto mandan un correíto y les doy el link para ingresar al curso.